paga anualmente. No obstante, ustedes van a decir por qué bueno, los que alcanzan el tope van a decir por qué a mí me descuentan ganancias todos los meses. Eso que se descuentan todos los meses son anticipo de ganancias, que es un proporcional, ¿sí? Un estimativo que se hace del impuesto que deberían pagar a fin de año, se lo dividen a lo largo del año para que cuando lleguen a fin de año no se espanten con todo lo que pagan de ganancias, ¿sí? Es una manera de amortiguar el impacto de este impuesto, aplicando un impuesto a lo que uno tiene como sueldo, que no necesariamente tiene que ser ganancia. Ganancia se entendería aquello que me sobra y que puedo poner en la caja de ahorro. Pero acá no se aplica ese criterio, sino que se aplica al sueldo que uno cobra prácticamente. Pero bueno, ahora vamos a ver un detalle de cómo se llega a la liquidación a grandes rasgos y, bueno, cuál es el concepto general, ¿sí? Voy a ver si puedo compartirles pantalla. Espérenme un segundito. Ay, es tan chiquitito. Ah, ya. ¿Pueden ver? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, sí, sí. Genial. Buenísimo. Este no es este otro. Ahí está. Bien. Básicamente el impuesto a las ganancias se divide, es un tributo, ¿sí? En el que tanto personas físicas como empresas le pagan al Estado en función de los ingresos que declaren haber tenido en el curso del año. Disculpe, Sandra, la molesto. ¿Podrá ponerla en modo presentación? Sí, claro. Sí, es cierto, se debe ver chiquitito. A ver. Ahí. ¿Se ve mejor ahí? Sí, sí. Bien. Les decía, el impuesto a las ganancias se supone que se calcula sobre el neto. Por eso se dice que es sobre las ganancias. Entonces, es la ganancia bruta, que serían todos los ingresos por venta, menos los costos, ¿sí? Menos los gastos, obtengo lo que se entiende como ganancia. Se aplica o sea, se supone que estoy teniendo un extra y que por eso el Estado entiende que puede cobrar un impuesto, ¿sí? Porque tengo la condición como para pagarlo. Entonces, lo que se definieron son distintas categorías para aplicar este impuesto, ¿sí? La primera categoría son las que derivan de la renta del suelo, ¿sí? O de la renta que proviene de los alquileres. Y acá en este caso es lo mismo, ¿sí? Ingresos, menos impuestos, menos amortizaciones, menos gastos de mantenimiento, ¿sí? Y lo que me queda de neto, a eso se le va a aplicar el impuesto a las ganancias. La segunda categoría se trata de la renta de capitales, serían los créditos, ¿sí? Y la alocación de bienes muebles. Básicamente son las financieras que están comprendidas acá. Y
el mismo criterio, ¿sí? Lo que me queda después de restar los gastos. Se entiende que es las ventas menos los gastos y costos necesarios para lograr esos ingresos y el resultado es sobre lo que se aplica. La tercera categoría, bueno, ahí entran las ganancias de empresas, ¿sí? Todo tipo de empresas que estén dentro de nuestro país, ¿sí? Aplicando el mismo criterio, van a estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias. ¿Mm? Y vamos a la categoría que por ahí nos incumbe un poco más y que por eso estamos viendo el impuesto a las ganancias, es el de cuarta categoría. Profe, que dice empresas unipersonales, Sí, es en la tercera categoría, perdón, ¿eh? sí, Empresas unipersonales, ¿qué sería? Si yo tengo un kiosco en el garaje de mi casa, también tendría que tributar, digamos, básicamente. sí, 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 Está bien. sí. Se entiende como, sí, empresa desde sociedad de hecho para arriba. Y también hay unipersonal, o sea, digo sociedad de hecho porque es la más informal del tipo de sociedad que existe. Y de ahí Está para claro, arriba, está porque la claro. unipersonal, si se quiere, es más formal. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre que alcances el tope que se pide, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. De facturación. por suerte tienen cierta consideración y dicen, bueno, si no alcanzas este tope, entendemos que no es necesario que pagues el impuesto a las ganancias. Y ahí pasamos a la cuarta categoría, ¿sí? Que es la renta del trabajo personal, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver en nuestro recibo de sueldo si nuestro sueldo alcanza el límite que establece en ese momento el gobierno, ¿no? Bueno, supuestamente tuvimos muchos idas y vueltas, supuestamente no, tuvimos muchas idas y vueltas y en definitiva seguimos pagando el impuesto a las ganancias quienes tal vez no tenemos grandes ingresos, pero terminamos estando alcanzados de todas formas. Bueno, acá hay una enumeración de quienes están alcanzados, el desempeño de cargos públicos, trabajos en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, sociedades cooperativas, servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas, el ejercicio de profesiones liberales, ¿sí? Esto es si ustedes trabajan por su cuenta, actividades de corredores, viajantes de comercios, despachantes de aduana, etc. Entonces, nosotros también, como trabajadores, ¿sí? Estamos alcanzados por este impuesto porque el Estado supone que nosotros estamos teniendo las ganancias suficientes como para estar alcanzados. Entonces, bueno, las ganancias suficientes, como les decía, se aplica de una manera un poco hay tanta discusión y controversia con este impuesto básicamente porque se termina considerando injusto, como les decía recién. No es que tal vez tendría más sentido si yo estuviera usando parte de mi sueldo para la compra de acciones o lo estuviera poniendo en una caja de ahorro o lo estuviera comprando dólares, no lo sé. En Aparte, ese hoy en caso, día es mucho más fácil de detectar eso. Al estar todo digitalizado, sí, es mucho más totalmente, o fácil que sea, hace años, ¿no? Que capaz que era todo sí, más informal, totalmente. todo. O sea, exactamente, es como que hoy podrías aplicar el impuesto de una manera más, si se quiere, más justa o más Más precisa, lógica sí. o más precisa, claro. Pero bueno, no, yo creo que hay una importante cantidad de dinero que deriva de este impuesto y por eso lo siguen aplicando. O sea, no conviene a veces hacerlo bien, porque hacerlo bien significa recaudar menos a veces. Entonces, esto es como el IVA, ¿sí? Impuestos totalmente regresivos que sacarlos, una vez que los instalaste, es muy difícil sacarlos
del juego. De hecho, hasta hace muy poco el Poder Judicial no pagaba ganancias. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, totalmente, desde las Una cosas locura. ¿Por descabellado, qué? porque bueno, porque precisamente el Poder Judicial tiene un montón de beneficios por ser el Poder Judicial, pero es increíble como un empleado común y corriente paga el impuesto a las ganancias y alguien que tiene un sueldo súper interesante, no. Pero bueno, es algo que plantea debate y que, bueno, no vamos a resolver nosotros, no hoy por lo menos. Así que vamos a ver básicamente cómo se calcula este impuesto. Algunos tal vez ya lo saben, otros, bueno, los que no, aprovechen para tener una noción. Bien, se tiene en cuenta una base imponible, ¿sí? La base imponible se denomina aquello sobre lo cual se aplica el impuesto. Cualquier impuesto tiene una base imponible, que es el valor sobre el que se realiza el cálculo. Entonces, para definir esta base imponible, ¿sí? Lo que vamos a hacer en primera instancia es restar a nuestro sueldo todos nuestros aportes, ¿sí? Todo aquello que de alguna manera se me descuenta para aportar. Esto que dijimos que es jubilación, obra social, sindicato, ¿sí? Todo esto se resta, ¿sí? Tengo la primer base, ¿sí? Pero no termina acá. Como les dije, el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Entonces, cada sueldo se va a multiplicar por 12, ¿sí? Y a eso se le va a sumar, ¿sí? Un aguinaldo, ¿sí? Un sueldo más que equivale a 2 aguinaldos. Ya tenemos 13 sueldos sin habiéndole descontado lo que son los aportes, ¿sí? Que realiza el empleado. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Después, a esto le vamos a restar algo que se denominan deducciones generales, ¿sí? Fijas. Y se entiende que el empleado, ¿sí? O la persona de cuarta categoría, para poder tener esas ganancias, tiene ciertos gastos. Y a esto se le va a restar, ¿sí? Lo que es un monto por esposa y un monto por cada hijo que tenga, ¿sí? Hasta 18 años. ¿Mm? Después de que se hace esta resta, ¿sí? Aparece lo que se denominan las deducciones especiales. ¿Por qué por qué es importante poner foco en las deducciones? Porque es lo que me va a disminuir la base imponible, ¿sí? Y por ende es lo que me va a habilitar a pagar menos, ¿sí? El impuesto a las ganancias. Entonces, si estoy alcanzada por el impuesto a las ganancias, es muy importante que ponga atención en todas las deducciones que puedo llegar a hacer, porque al fin y al cabo eso me va a permitir pagar menos. Entonces, se entiende que para que el empleado, bueno, o digamos, la ley entiende que para que el empleado pueda tener esas ganancias, ¿sí? Tiene ciertos gastos, ¿sí? Y entre estos gastos, me río porque, o sea, el empleado no come, el empleado no se viste, pero eso no está contemplado. Aparentemente por eso no está contemplado. O sea, yo para ir a mi trabajo no necesito eso. ¿Se entiende? Entonces, es como que uno dice, me puedo deducir, pero a ver, yo soy mi máquina, ¿sí? Yo soy mi propia empresa, yo soy la que genera este dinero y todo depende de mi cuerpo, o sea, de mi ser. Entonces, eh, se supone que eso debería estar contemplado como deducción también, así como las empresas descuentan los costos, ¿sí? Los costos variables están descontados para realizar como deducción. Pero en mi caso, ¿sí? Por ejemplo, la comida, la vestimenta, entre otras cosas, ¿sí? No es algo que puedo deducir. Ahí empiezan las incongruencias, ¿sí? En cuanto al criterio que se define eh, para calcular este impuesto. ¿Se entiende? Entonces tenemos que terminar
buscando a donde sea, en algunos casos hasta inventando, para pagar menos el impuesto, ¿sí? Cuando hay cosas que deberían estar y no están. No sé si me entienden, si siguen la línea. Pero bueno, vamos a hablar de las deducciones especiales que sí hay. Puede que haya alguna nueva, ¿sí? Ahí en ese caso Por será la cuestión. pandemia, profe, lo de elementos de insumo para el lugar de trabajo, contemplando en este caso o creyendo de que vos no vas a trabajar físicamente y tenés que trabajar de tu casa. Entonces necesitas equipamiento nuevo o indumentaria. Ah, bien, bien, Ese es bien. uno nuevo, que se agregó, Que digamos. se agregó a las deducciones. Sí, Genialísimo, bueno. sí. Y la indumentaria estaba ya, hola, ¿qué tal a todos? La indumentaria, profe, estaba, no sé, no recuerdo, ahora voy a entrar, si tiene esa categoría así de indumentaria, pero refiere a eso, y me acuerdo cuando, porque yo lo deducí, después cuando hablé con la gente de recursos humanos, Sí, me dice, bueno, pero debería ser indumentaria en relación al trabajo. Y yo digo, bueno, sí, o sea, sí, yo trabajo de oficina, ¿no? Me dice, no, pero como que se refería más a, no sé, si sos un mameluco, por Creo que está ejemplo. como Sí, equipamiento y indumentaria, sí, eso. en esos dos exacto, grandes sí. elementos. Sí, sí, totalmente, comparto con vos. Sí. Y ahí después me dijo, Ujú, bueno, mira, a ver, me dice, vos lo declarás, dice ujú, nosotros, o sea, nosotros compañía, te lo pasamos. Dice, después tenés, y yo esa información no la sabía, me dijo algo así como, una vez que vos declarás, tenés ujú, 5 años ujú. posteriores, digamos, para que, no sé, el AFIP, si quiere Te lo objete. Ujú. claro, como que te lo pueda, viste, reclamar o una cosa Sí, así. O sea, en esa declaración obviamente vos tuviste que haber puesto dónde compraste el importe, o sea, todos los sí, datos fiscales, ¿no? sí, totalmente. Pero bueno, yo lo puse. Lo hiciste. Sí, sí, Bien, totalmente. bien, bien, bien. Sí, porque te Es que pide un en número de realidad, factura o ticket, así que es sí, trazable, claramente, ¿no? es que en realidad sí, eh, yo sabía que indumentaria va, pero también sabía que lo que te permiten pasar es indumentaria que, como les decía, por ejemplo, no sé, si usas camisas especiales o, ya les digo, los pantalones estos de grafa o botines, ese tipo de cuestiones. Porque de hecho hubo un fallo donde una persona que trabajaba como ejecutivo pasó los gastos y creo que se los reconocieron, pero como que no sé si terminó de sentar precedente. O sea, se lo reconocieron, pero de todas maneras sigue siendo como una restricción, como que no puedes pasar cualquier indumentaria. Por eso yo lo mencioné, porque digo, a ver, si yo trabajo en una empresa, si o supongamos soy la directora o soy la coordinadora, la supervisora, es probable que no voy a usar un uniforme, pero también la empresa requiere que yo tenga determinada presencia. Eh, y la ropa a veces no es barata, ¿sí? No es tan accesible cuando hablamos a nivel ejecutivo. Sobre todo los chicos que a veces se tienen que vestir con traje, a las mujeres también, ¿no? Pero por ahí nosotras la podemos dibujar un poco más. Pero bueno, ese es el tipo de indumentaria a la que me refería que no siempre pasa, ¿sí? O sea, por eso te dijeron, pasalo, si zafás, zafás, o sea, es un riesgo, pero está perfecto, sí. Es la forma y está muy bien. Entonces, bueno, acá, sumado a lo que agregó el compañero, tenemos la medicina prepaga, los honorarios médicos, las donaciones. Bueno, un cuatrimestre donde un compañero de ustedes tenía una serie de procedimientos ya diseñados para pasarse las donaciones. Fue muy gracioso porque él lo tenía sistematizado. Entonces él hacía donaciones y con eso, bueno, lograba una deducción relativamente interesante. Viene fungible. ¿Eh? Viene fungible. Sí, en realidad él lo que decía es que
que siempre que todos los meses se organizaba algún tipo de donación. Y la otra cuestión que tenía una serie de fundaciones. Sí, están los quid publicados. Sí, a las que supuestamente les hacía la donación. Pero bueno, esto es echar la ley y echar la trampa, pero bueno, es lamentable que uno tenga que terminar haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, los gastos de sepelio, los seguros de vida, los créditos hipotecarios, los intereses. Bueno, esta es la misma filmina, ¿sí? La medicina prepaga, los viáticos, ¿sí? El servicio doméstico también, y los alquileres. Los montos están desactualizados, yo estimo que habrán cambiado. Pero bueno, estas son algunas de las cuestiones a las que ustedes pueden acudir para, obviamente, pagar menos impuesto, ¿sí? Bueno, esto hace que, como les decía, mi base imponible disminuya y el porcentual que se aplica sea relativamente menor. Bueno, acá tienen los montos, pero estos son un poquito viejos, seguramente habrán cambiado, ¿sí? Tenemos el monto no imponible. Ahí también se agregó, profe, el contrato de alquiler de vivienda única, digamos, o sea, donde vos vivís, pero bueno. Sí, también hay sí, que blanquearlo en la FIP y no acá es tan está sencillo. igual, alquileres, sí. Está. Sí. Em, Profe, el tema de... perdón. Sí. Sí, decime. El tema de viáticos, ese lo desconocía. Viáticos en cuanto a llegaste a la empresa y tenés que trasladarte por trabajo, no porque desde tu casa vayas a trabajar. ¿O sí? No, claro, son los viáticos que vos pagues en el desempeño de tu actividad. Ok, ¿Sí? está bien. Sí, hay personas que tienen muchos viajes, ¿sí? Entonces en ese caso podrían llegar a tomarse los viáticos como deducción. Pero bueno, es una alternativa. Bien. Acá, como les decía, tenemos los montos, el mínimo no imponible. Estos son viejos, pero bueno, está como para que vean la estructura básicamente, ¿sí? El mínimo no imponible es esto que la base sobre la cual empieza a correr el impuesto, ¿sí? Las deducciones generales, cónyuge e hijos, las deducciones especiales, las que vimos hace un ratito, ¿sí? Después hay una deducción especial si sos autónomo. Y después hay una nueva deducción que es deducción especial nuevos profesionales y emprendedores, que se entiende que esto se aplica cuando es una empresa que empieza o es una persona que arranca en el primer término de su emprendimiento, o sea, sería en la gestación. Por nuevo puede tomarse esa deducción. Bien. Profe, Y sí. Hay un compañero que está esperando entrar. Perdón. Pablo. Ahí no escuché. Gracias. No, de nada, gracias a vos. Ahí está. No creo que eso cuente, profe, disculpe, ¿podrá hacer? Sí. Bien. Vamos acá. Bien, después tenemos, bueno, acá habla un poquito de la tercera categoría, que la vamos a pasar porque es básicamente que tercera categoría son empresas. Bueno, y acá tenemos un cuadro de cómo funciona esto, ¿sí? Es una analogía con las empresas. Como les decía, ganancia bruta, menos gastos para mantener la misma, ¿sí? Menos, en este caso, deducciones personales, ganancia neta imponible, ¿sí? Por la alícuota que corresponda según la base que
me haya quedado. Acá directamente es por el 35%. En el caso de cuarta categoría, tenemos una tabla especial. Me parece que hay alguien que quiere entrar. A ver, vamos a ver un poquito. Sí. Ahí estamos. Entonces, en empresas arranca el 35% de una, y en el caso de personas físicas, lo que vamos a tener es una progresión de acuerdo a las ganancias que vayas teniendo, ¿sí? En tu base imponible, o sea, de cuánto sea tu base imponible. Entonces, avísenme cualquier cosa, pero si no sigo, es sencillo, pero bueno, tiene sus cositas. Esta tablita calculo que quedó desactualizada para variar, ¿sí? Pero lo que quiero es que vean la mecánica. Entonces, una vez que yo calculé mi base imponible, ¿sí? Que le resto los gastos para mantener la misma, que le resto las deducciones personales o generales, le resto las deducciones especiales, ¿sí? Voy a tener una ganancia neta imponible. Una vez que hice la resta de todas las deducciones, y con esta ganancia neta imponible voy a venir a una tablita, que es esta que tenemos acá, que seguramente los montos cambiaron. Entonces, me voy a fijar si lo que me queda de base, ¿sí? De base de ganancia neta imponible está entre 0 y 33.000, ¿sí? Voy a pagar un 5%, ¿sí? del excedente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tengo más de 0, pero menos de 33.000, se va a pagar un 5%. Si estoy entre 33 y 66.000, ¿sí? Voy a restarle, o sea, si tengo más de 33.000, le voy a restar los 33.000, ¿sí? A lo que me queda, a lo que me queda de esa resta, le voy a calcular el 9%, ¿sí? Y le voy a sumar 1.651,99. Perdón, entonces en el segundo caso fueron los 66.079,61 menos los 33.039,81 más, o sea, esa resta da aparentemente 33.039 más 1.651. Ahí vamos. A ver si perdón. puedo. Sí, no sé. A ver si puedo agregar. Lo que pasa es que si estoy acá no me aparece, no me va a dejar escribir. Hay en Google una aplicación, profe, si entra bien a los 3 puntitos que te permite acceder a Drive, a todas las aplicaciones de Google. Hay una que se llama Jam, creo, a ver, que es como una pizarra. Jamboard. Ajá. A ver. ¿Acá? A ver, no la... Claro, igual, a ver, no la puedo ver. Shopping. Más abajo. Google. Una J, ahí está, al lado, Jamboard. a la izquierda. A ver. Sí, de hecho se ve que la estuve usando. Ah, no, pero esta la usé. Sí, a ver, supongo que será... Hay como o puede escribir como un pizarrón, capaz que medio dificultoso con el mouse, pero bueno. O si no, pegar unos post-it que ahí también puede escribir, como quiera. Una opción. Ahí tenemos, a ver. Bien, supongamos que yo tengo una ganancia de ganancia neta imponible. O sea, ya hice el cálculo por los 13 meses, le resté los aportes, le resté las deducciones generales, le resté las deducciones especiales y me quedó que tengo una ganancia neta imponible de 22.600, ¿sí? Entonces, vengo acá y digo, 29.000, estoy acá, entre 0 y 33, ¿sí?
hay una parte fija que siempre se paga, que es esta que está acá. En este caso me dice que es 0. Sobre el excedente de nada. Así que voy a calcular, ¿sí? Estos 29.000 por el 5%. A ver. Estos 22.000, por ejemplo, por 0,05. Y eso me va a dar, X. ¿Sí? En este caso. Supongamos, lo que me dé acá, que a ver si hacemos la cuenta. Perdón, a mí me quedó, chicos, no sé si a ustedes, como la presentación del artículo 90 y veo que en uno de los cuadritos chiquititos está lo que está haciendo la profe. ¿Esto es por mi configuración? Se ve, ¿Ustedes no, se ven? ve chiquitito también, se ve chiquito. ¿Ustedes ven lo que estoy haciendo o no? No, Yo así, solo veo un cuadro que dice No, artículo no, 90. sí, muy chiquito también. Ah, Si no, lo que pueden hacer es fijar en la pantalla chiquitita con el pin ese que aparece al costado. Lo puedes fijar y bueno, ya te aparece en grande. Ahí va, Gracias. ahí va. Sí, sí. Gracias. ¿lo ven o no? Sí, ahora sí, yo lo veo. Sí, yo lo veo. Bien. Entonces, supongamos que me da 26, supongamos que ese era, ya les digo, hice los 13 meses, le resté los aportes, le resté las deducciones generales, las deducciones especiales, la ganancia neta imponible me da 22.600. Vengo a la tabla, que ustedes la ven, ahora. Sí, profe. Bien, Sí. vengo a la tabla y se supone que estoy en esta parte. Siempre hay un fijo que voy a pagar. En este caso, como estoy dentro de la primer línea, el fijo no lo pago. Y simplemente voy a hacer estos 22.000 por, ¿sí? El 5%. 22.600 por 0,05 me da que de impuesto voy a pagar 1.130 porque mi ganancia es poca. Entonces. ¿Y eso se divide en los 12 meses, profe? ¿Son 1.130? Este es el proporcional, sí. Pero ya les digo, esta tabla está muy desactualizada. Sí, pero la lógica, digamos. Sí. Eso es lo que se divide cada mes. O sea, ese importe, ese resultado se divide en 12 cuotas, digamos. Claro, vos lo que vas a hacer en realidad es sacar una proporción de lo que efectivamente... No, esto es el final. Ah, perdón. la Este cuota, es esa es la lo último que vos cuota calculás. mensual. Sí. Esto es lo mensual. Ah. Lo final, perdón. Lo anual. Porque fíjate que acá... A ver, ¿dónde está este? Fíjate que acá estamos teniendo los importes anuales. ¿Sí? Entonces, acá se supone que estamos definiendo cuánto es el impuesto a pagar. ¿Sí? Por eso acá yo te puse menos los anticipos. Después les vas a restar todos los anticipos. ¿Me seguís? O sea, lo que estamos calculando ahora es cuánto te tocaría pagar anualmente. Después de que calculas esto, ¿sí? Le restás los anticipos, que es lo que efectivamente ya te descontaron, ¿sí? Y ahí te va a dar finalmente lo que tenés que pagar o no, ¿sí? A veces te da favor, inclusive, que lo puedes guardar o que lo puedes reclamar. No sé si a mí me lo han devuelto la vez que lo reclamé, pero no sé si sigue siendo posible. Pero si no, la otra es que te lo guardes para el año que viene. Sigue siendo posible. Qué bueno. Bien. Bueno, entonces, en este caso yo pagaría este montito, ¿sí? Que tengo acá, y a este valor le voy a restar los anticipos, y ahí voy a saber cuánto, ¿sí? Efectivamente, vamos a poner acá, menos anticipos. El impuesto final a pagar. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿La carga de deducciones se hace una vez al año o cada cuánto se hace? ¿Todos los meses? ¿Cómo es? La carga vos haces una declaración jurada donde decís básicamente qué cosas, ¿sí? Tenés, por ejemplo,
esposa, hijo, generalmente la declarás porque son las generales. Las otras deducciones las vas a hacer al fin de año, ¿sí? Con tu declaración jurada, porque en realidad puede que no estés alquilando, puede que empieces a alquilar ahora, puede que fallezca un familiar tuyo. Esas son cosas que van a ir sumándose después, que no es algo que generalmente pasa todos los meses. Entonces, mientras que lo tengas presente al momento de hacer la declaración, porque creo que igual hay un momento del año donde te piden que hagas esa declaración jurada de deducciones y después a fin de año la haces de vuelta. Yo estaba en el estado y sí, creo que la haces, yo no creo que en octubre la hacemos a la declaración jurada de vuelta de deducciones. ¿Puede ser? ¿Octubre, noviembre? Antes del cierre. Lo que pasa es que lo vas moviendo todo el tiempo, entonces Sí, por eso les digo. lo que hacen es avisarte cuándo cierra y vos, bueno, cargás o no cargás, pero yo entendí que lo que quiere decir el compañero es que, o como yo lo entendí, si vos vas cargando mes a mes y ves algún efecto durante el año, en realidad no tengo en claro si es así. O vos lo cargas toda junta y sabés que eso va a tener un efecto al final. Es que en realidad sí, la lógica es que las generales generalmente se pueden declarar, ¿sí? Porque tienen determinada constancia. Pero las especiales generalmente se hacen a fin de año. O sea, cuando vos estás por liquidar, cuando pasás a esta parte del impuesto final, ¿sí? Y tenés que restar los anticipos y decís, bueno, mira, tuve estas deducciones especiales. Entonces ahí agregás, no sé, empleada doméstica, agregás, donaciones, como les decía, si falleció un familiar y esas cuestiones. Ahí definís cuánto vas a pagar. De todas formas, la lógica es que si las haces antes, no te va a cambiar mucho porque van a entrar en la cuenta final de todas maneras. ¿Sí? Entonces, el anticipo te lo van a cobrar igual. No por es eso, que vos al ser anual, claro, el efecto mes a mes posiblemente exacto, no lo veas. No es que vos vas a decir, bueno, falleció un familiar, presento la deducción y este mes voy a pagar menos de ganancia. Claro, pero si vos estás pagando un anticipo cada mes y a fin de año haces esas deducciones y ese anticipo termina siendo menos, ¿te devuelven la plata? Sí. Sí, por eso decíamos que hasta donde la última vez que yo hice la declaración me devolvieron el dinero, no lo podía creer. Pero la otra que puede hacer el Estado, que no le sorprenda, es decirle, bueno, lo cargamos para el año que viene. Que es lo que pasó ahora o que te lo cargamos en otro impuesto. Como que te la provisionan, una cosa así. Sí, ellos se encargan de administrar la plata de mis impuestos. Entonces, puede pasar, sí. Que de hecho, por ejemplo, a mí el impuesto por compra de moneda extranjera, supuestamente me lo vincularon con otro impuesto. O sea, Lola. Entonces, sí, te sobra acá, bueno, lo pones acá y listo, no hay problema. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Yo me admiro del sistema impositivo que tenemos nosotros porque siempre da a favor del Estado. Pero bueno, esto sería, ¿sí? Haciendo toda esta cuentita que les conté recién, resulta que llegó una base impositiva, una base de ganancia imponible de este valor. Sí, a ver si esto me deja bajar o tendré que crear otro. Entonces, sí, mira sí. Si resulta que multipliqué por 13 meses mi sueldo, le resté mis aportes. Profe. Sí. Hay un par de chicos que están afuera y también queriendo entrar al Meet. Ay, qué bacán. Ahí está. Gracias. No, de nada. Entonces, si resulta que tuve suerte, se supone que, ya les digo, multipliqué por 13 meses, le resté los aportes, las deducciones generales, las deducciones especiales,
¿sí? Y llegué a una suma de, supongamos, 40.000. ¿Sí? Entonces, vengo a la tablita, que estaba por acá, y digo, uy, 40.000, estoy entre 33 y 66. Entonces, a esos 40.000 le voy a restar 33. Fíjense que acá dice sobre el excedente de 33. Entonces debería ser 40.000 menos 33, 0,39,81. ¿Sí? De lo que me dé, lo voy a multiplicar por el 9%. Que esto me da, a ver si ustedes tienen una calculadora, si no, me van a esperar a mí. Y esto me da 40.000 menos 33, 0,39,81. Esto me da 6.960 con 19. 6.960 con 19. Eso se va a multiplicar por 0,09. Esto me da 626,41. Ay, qué bueno, pagando menos. Pero no, acuérdense que yo les dije que hay una parte fija, que es esta que está acá adelante. O sea, eso le voy a pagar, le voy a sumar 1.651,99. Más 1.651,99. Me va a dar más 1.651,99. 2.278. Por ejemplo, ¿no? Con monedas, con 40. A esto le voy a restar los anticipos. ¿Sí? Y eso me va a dar puesto final a pagar. ¿Sí? Esta mecánica, la segunda, ¿sí? Se va a aplicar con esta. Se va a aplicar siempre que esté del segundo renglón para abajo de esta tabla, ¿sí? De acá para abajo es, me fijo en dónde estoy, supongamos que me dio 70.000, ¿sí? 70.000 menos 66, si no se fijan acá, y si no es el primero, la primera columna, lo que me dé lo multiplico por el 12%, ¿sí? Y al resultado le sumo la parte fija del impuesto. Así repito la operación hasta que llego a este 35%, que es lo que estima el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, va a tener una parte que es fija y va a tener una parte que es variable. En el caso de cuarta categoría, se aplica esta tabla y se supone que es progresivo. Que no es que todos pagamos el 35, sino que de acuerdo a lo que estamos ganando, estamos pagando un porcentual relativamente menor. ¿Se comprendió? Básicamente es para que vean la mecánica, que sepan que existen determinados mecanismos para el cálculo de la cuarta categoría, que no es lo mismo que la primera, la segunda y la tercera. Esta tablita solamente se aplica para cuarta categoría. La que, insisto, en este caso debe estar desactualizada, seguro los valores cambiaron, que me imagino, porque todos los años cambian. Con la inflación que tenemos, eso pasa. ¿Sí? No sé si se entendió. Es sencillo, insisto, no es cálculo de derivadas, pero bueno, a veces hay que prestar un poquito de atención para no perderse.
¿Sí? ¿O no? Hay como 4 Sí, sí. compas esperando para. Ah, bien, ahí vamos. Qué macana que están entrando tan tarde. Marcelo Herrera dice que no entendí. Dice que se cayeron. Buenos días, disculpe la Buen demora. día, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá andamos. Uy, ¿qué pasó? Casi nos fuimos, estábamos. Digo, la profe no quiere que entremos. No, ¿cómo que? Aprovechamos. No. Bien, díganme si se entendió a grandes rasgos esto que vimos ahora. ¿Se Los que entendió, pudieron profe, a escuchar. grandes rasgos? Esperemos que no sea evaluable y bajo presión. Pero ¿Cómo no es evaluable y bajo esperemos presión? que no sea evaluable bajo presión. No. La Lo que puede chingamos. haber, no les voy a pedir que calculen Si tenemos que liquidar probablemente. eso rápido, la chingamos, me parece. No, porque no es mi interés para nada. Insisto, esto lo hace el contador y se toma su buen tiempo y les va a cobrar su buen dinero para hacerlo. Así La que, verdad, María, Y tiene programitas, ayuda tecnológica. no, totalmente, sí, por eso es que yo quiero que ustedes se lleven una idea y que sepan por lo menos que hay una tabla, que se calcula diferente, que es progresivo, que hay porcentuales, que hay una parte fija. O sea, son conceptos que a partir de ahora tienen en sus cabezas y que no es poco. El que no lo tiene, el que lo tenía, genial, a lo sumo le va a resultar redundante, que igual, bueno, mejor que les resulte redundante y no confuso. Creo que hay una página que se llama calcularsueldo.com.ar que ahí te hace, digamos, todo el cálculo. Le pones el bruto y te devuelve si pagas impuestos y demás. Para el que lo quiera hacer rápido, digamos. Bueno, la vamos a chusmear, a ver cómo es eso. Sí, insisto, esto es trabajo de contadores. La idea es que ustedes sepan que no ignoren cuando tienen el descuento del anticipo de ganancias. Si alguien les pregunta, que sepan, bueno, mira, esto viene más o menos por este lado, y que tengan algunas herramientas como para dar una respuesta. Pero no pretendo que hagan el cálculo del impuesto a las ganancias. No quiere decir que lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Si profundizan un poco, tampoco es, como siempre digo, no es física cuántica. Pero bueno, sí, les tiene que gustar. En mi caso, lo he hecho un par de veces y me resulta muy desagradable, pero porque no es mi expertise y no me gusta. Pero un contador está chocho de hacérselo y les va a cobrar al respecto, claro está, ¿no? A no ser que sea un amigo. Bien. ¿Dudas? Profe, solo para compartir, a ver mi entendimiento y si es correcto. Entonces, en la segunda nota adhesiva, usted puso el 40.000 a modo de ejemplo, ¿no? Como para entrar en ese rango que era la segunda línea. Entonces dijo, bueno, yo estoy en el rango de más de 33 hasta 60, creo que era, cobro 40, listo. Entonces, 40 menos el 33... que le dio esos, ¿cuánto dio? Le dio, acá. Los 6.900. ¿Ustedes están viendo la nota ahora? Sí. Bien, me da 6.960. 40 Perfecto. menos 33 me da 6.000. Bien. Eso sí. Lo multiplico por el 0,09. ¿De dónde sale el 0,09? Sale de acá. Estoy en el segundo renglón. Está bien. ¿Sí? Y lo que me da de esa multiplicación, le tengo que sumar el 1.651. Está bien, que por tabla también. Ok. Exacto, por tabla. Y bien. Después, con cualquier valor que esté por debajo de la primera línea, vas a repetir el procedimiento. O sea, si te da un resultado final de 80.000, vas a decir, bueno, a ver, o de 100.000, supongamos. 100.000, bueno, estoy acá arriba. Si me da 130.000, 138.000, ponele, bueno, estoy acá. ¿Sí? Está bien. Entonces, 138.000 menos
siempre el de adelante, o en este caso puedes venir acá si querés, porque dice sobre el excedente, 138.000 menos 132.159, ¿sí? Me va a dar X, supongamos algo de 5.000 y pico. Eso por el 19% me va a dar X valor, ¿sí? El resultado de multiplicarlo por el 19%, a eso luego le tengo que sumar los 13.000, la parte fija, siempre una parte fija. Está bien, y después cuando ese total le restan los anticipos, que bueno, en este caso obviamente no tenemos un número porque no sabemos. Exacto. Ok, está bien, listo. Y eso te va a dar el impuesto final a pagar, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada, niña. No es complejo, pero bueno, tiene sus detallecitos. Sí, o sea, la tabla esa, el porcentaje, mejor dicho, de la tabla, eso sí se mantiene, lo que cambia son los montos. Exacto, sí. Okay. Lo que va a cambiar son los montos de acá, que con la inflación que tenemos, como les digo, quedan desactualizados todos los años. Entendido. Entonces, esto se va a mantener, a no ser que, bueno, decidan cambiarlo, ¿no? Que también puede pasar. Ser contador también es un tema porque están todo el tiempo con algo nuevo. Así que, bueno, esto es en cuanto a impuesto a las ganancias, que es un pantallazo como para tener una idea de cómo se calcula. Sin mis dudas, vamos a pasar a hablar un poquito de convenio colectivo. Yo no sé si alguien está grabando la clase para los chicos que entraron después. Pero si no la están grabando, igual acá hay esta filmina está en el Drive. Esta que vimos ahora y es la clase 13-14 de despido y ganancias. Bien. Si no hay dudas, pasamos a la clase de convenio colectivo de trabajo. Es un pantallazo también. Profe, perdón, una cosita más. Sí, Antes, claro. En cuanto entonces a las deducciones, ¿no? Y este anticipo que se calcula, ese anticipo, ¿cómo lo calculan? Es lo que no me quedó claro. O sea, estos montos, tal vez pequeños o no, que te quitan por mes, ¿no? Porque en realidad ellos no saben cuánto vas a pagar de estimativo. Entonces, generalmente se hace es un poco más complejo calcular el anticipo. Okay. Tiene otra... Es más complejo, sí. Okay. Listo, está bien. Sí, pero lo que hacen es un estimativo de acuerdo a lo que vos tenés en el primer mes de sueldo. ¿Sí? Entonces, es lo que se hace una proyección hasta fin de año y después se hace un prorrateo. Pero es un poco más complejo. Sí, no nos vamos a meter en eso. Ok. ¿Sí? Pero para que te des una idea, lo que van a hacer es un proporcional. De acuerdo a lo que vos venís, vos tenés este valor, supongamos, mensual. Sí. Y se van a mover dentro de esta línea. ¿Sí? Es un prorrateo que se hace dentro de esta línea, este cálculo. Que en definitiva, como te decía, a vos ese cálculo, si se quiere mucho, no te va a preocupar. Porque ponele que te lo calculen supongamos que vos me digas, no, yo quiero saber cuánto me están descontando mensualmente y si está bien calculado porque me están cobrando de más. En el peor de los casos que te estén cobrando de más, ese de más va a ser restado de todas formas de lo que vos tenés que pagar al final. Claro. Así que ese anticipo, a no ser que te esté devastando el sueldo, ¿sí? Nunca va a ser mayor del 35% y, en definitiva, cuando llegues al final, te lo van a restar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Así que es como si estuvieras pagando mucho más, pero en realidad después eso se resta, así que por eso es que inclusive no le pongo foco al mensual. Pero calcula que no va a ser nunca mayor del 35 y es una proyección que se hace dentro de la línea en la que vos tenés tendencia a moverte. Está bien.
lo que venís cobrando. Pero bueno, Lo que quieran. por eso es que a veces cuando cambias de trabajo, sí, el impuesto a las ganancias, o cuando te suben el sueldo, sí, a veces queda un mes por debajo, desactualizado, el anticipo que te venían cobrando. A veces, depende de la empresa, porque tienen que ajustar ese prorrateo. Bien. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Bien. Vamos a hablar Lo un que sí, poquito profe, ¿se puede volver a poner pantalla grande? Porque sí, claro. yo le veo como un recuadro así de una persona. Ahí. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Sí, más o menos. O sea, se ve el rectángulo chico igual. Yo decía si usted compartía, porque se ve como si fuese otro usuario, en vez de como una presentación. Juli, si pones el clip que decía el compañero, no sé qué es lo que pasa, pero bueno, la cuestión es que la puedes ver bien a ella, si haces eso. Ahí lo fijé. No aparecía cuando yo ponía por arriba. ¿Sí? ¿Se ve ahora? Sí, ¿Mejor? profe. Bien. Igual yo les voy a ir comentando lo que dice ahí, así que más que nada para los visuales que quieran ver, que les gusta ver para entender. Bien, convenio colectivo de trabajo, segunda y última parte. La idea es que ustedes trabajen con un convenio colectivo, que elijan uno que les guste, que tengan ganas de investigar, para que encuentren ese convenio colectivo, aquellas cosas que se parecen y que establece la ley, entre otras cosas, ¿no?, que plantea el trabajo, y también aquellas diferencias, ¿sí?, o mejoras que ofrece en relación a la actividad que está, de alguna manera, amparando ese convenio colectivo, actividad o rama de trabajo. Entonces, ¿qué son los convenios colectivos de trabajo? Básicamente, el convenio colectivo de trabajo es un acuerdo, ¿sí?, que se hace, de alguna manera se termina de definir por el gremio, que detecta la necesidad de una asistencia especial para determinadas actividades o trabajadores que tal vez la ley general no contempla. De todas formas, ¿sí?, aunque haya muchas similitudes entre lo que propone este convenio colectivo de trabajo, ¿sí?, lo que busca es formalizar, ¿sí?, la actividad sindical, formalizar esto que los gremios vienen a ofrecer en respaldo de los trabajadores. Entonces, más allá de estas propuestas diferenciales en cuanto a las actividades, a los requerimientos de los trabajadores, los convenios colectivos también vienen a formalizar, ¿sí?, la existencia de un actor que lo que va a hacer es intervenir en la toma de decisiones en cuanto a esas actividades, en cuanto a esa industria, ¿sí? Por ejemplo, al momento de definir un aumento de sueldo, ¿sí?, las famosas paritarias. Entonces, insisto, formalizamos algo, ¿sí?, a través de este convenio colectivo, y es la actividad de actores que proponen la defensa de los derechos de los trabajadores de determinadas ramas de la industria, ¿sí?, o determinadas actividades que guardan similitudes entre sí. Insisto, la idea es que estos convenios colectivos de trabajo vienen a mejorar lo que propone la ley general. Bien. ¿En qué parte están los convenios colectivos de trabajo? Bueno, fíjense, los convenios colectivos de trabajo tienen un importante peso dentro de esta pirámide. Primero tenemos la Constitución Nacional, los tratados internacionales, leyes nacionales, decretos presidenciales, ley provincial y constitucional.
y constitución provincial, perdón, sentencias judiciales, ¿sí? Esto que yo les digo, que se sienta precedente, ¿sí? Con los fallos judiciales. Después están los contratos entre particulares, y ahí es donde aparecen los convenios colectivos de trabajo. ¿Mm? O sea, tienen un espacio, tienen un peso interesante a la hora de generar muchas veces presión para que las cosas se definan hacia alguna dirección. Bien, normas fundamentales. Bueno, estos son algunos de los artículos que hablan, ¿sí?, acerca de los derechos del trabajador. El artículo 14 bis, que básicamente lo que va a decir es que todo trabajador toda persona tiene derecho a tener un trabajo. ¿Sí? El artículo 75 va a hacer peso también sobre ese artículo. Está la ley de contrato de trabajo, y después está la ley 14.250, que es la que define, ¿sí?, cómo deberían establecerse estos convenios colectivos de trabajo, ciertas características que se tienen que cumplir al momento de generar estos acuerdos. Convenios colectivos de trabajo es básicamente el papel formal que dice que existen determinadas personas que vienen a representar a determinadas otras personas, ¿sí?, para la defensa de sus derechos. Bueno, estos son algunos de los requisitos legales que tienen que cumplir los convenios colectivos de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Como les decía, el convenio colectivo es una formalidad, es un documento que se tiene que presentar. Entonces, bueno, lugar y fecha, el nombre de los intervinientes, ¿sí?, la personería, las actividades y categorías de trabajo a los que se refieren. O sea, recuerden que puede ser solo una rama de actividad o pueden incluir a varias que guarden similitudes. Deben estar homologadas por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, lo que digo con esto es que hay algunos requisitos formales, ¿sí?, que son excluyentes al momento en que se presenten estos convenios colectivos de trabajo. Bueno, esto es más o menos lo mismo que decía ahí, ¿sí?, nada más que más detallado. Igual cuando entren, busquen esta ley, van a encontrar, ¿sí?, esto que les doy en resumido acá. Los requisitos formales para que el convenio colectivo tenga vigencia. Fíjense que acá también está el periodo de vigencia. Algunos igual se van a encontrar con convenios colectivos que, por ejemplo, tienen un periodo de vigencia que está vencido, ¿sí? Pero no se modificó. O que, por ejemplo, tienen otras zonas de aplicación, o que hay algunas otras actividades. Pero la más común que les va a pasar, que pueden encontrar, es que tengan un periodo de vigencia caducado. No obstante, el convenio colectivo sigue funcionando y sigue estando en uso. Bueno, estas son las cosas que ocurren, ¿no? Que si bien es un requisito, bueno, hacemos en este caso uso de el otro elemento que sienta jurisprudencia, que son los usos y costumbres. Bueno, como se sigue usando, se entiende que sigue en vigencia. Bien. Bueno, esto es lo que hablamos recién, más detallado. Bien, el ámbito de aplicación también, ¿sí? Va a estar definiendo las categorías de trabajadores, ¿sí?, o la rama de actividad, esto que les decía. ¿Quiénes? ¿Sí? No sé, choferes de camiones, choferes no lo sé, choferes de colectivos. ¿Qué rama interviene? O, no sé, quienes estén amparados dentro del rubro de comercio, qué tipo de comercios, no sé, supongamos universidades, qué
qué otros actores que están dentro de la industria de la educación? ¿Hay un solo convenio colectivo? No, puede haber varios, ¿sí? ¿Por qué? Hay diferentes tipos de gremios. O sea, recuerden que estos son organizaciones civiles, o sea, son organizaciones jurídicas, si bien, pero son organizaciones que se generan a demanda y a gusto y piacere de las necesidades que van surgiendo dentro de la comunidad. Entonces, por eso vemos que hay distintos gremios a veces en las mismas actividades. Yo investigué un poco y decía que había como más de 300, casi 400 gremios actualmente. Sí. Es, por eso Ya les digo, reconocido como gremio, ¿no? porque además, para poder presentar este convenio colectivo, además tenés que tener X cantidad de socios, o sea, de personas que estén dispuestos a seguirte. No es solo que presentes la formalidad. Tiene distintas figuras, sí. Sí. Y distinto peso, ¿no? Exacto. Entonces, por eso como bien vos decís, hay muchos gremios y dependiendo la cantidad de personas que tienen asociadas, se supone que tiene más capacidad de negociación con el Estado, porque ese gremio va a ser el que va a decir, bueno, paramos o no. Por ejemplo, ¿no? Así como está el de choferes, está la CTA, está el gremio de universidades, donde a veces los gremios están de la mano, que tiene lógica, y a veces los gremios no están de la mano. Entonces uno dice blanco, el otro dice negro, y en el medio los trabajadores y el Estado aprovechando esa discordia. Pero bueno, esto pasa. Entonces, va a estar definiendo, entre otras cosas, el régimen remunerativo, ¿sí? Entre otras tantas cosas que va a tener este convenio colectivo. Como les decía, está para aplicarse en esas particularidades que presenta la actividad. No cualquier trabajador tiene las mismas necesidades. Cada trabajador en su puesto laboral tiene distintas problemáticas, distintas enfermedades, distintas necesidades, distintos gastos, distintos costos, distintos estilos de vida. Entonces, bien, dentro de eso, la idea es que este convenio venga, ¿sí?, a reconocer estas diferencias. Entonces, entre las generalidades, o lo más común y normal que va a ser el convenio, va a ser, por ejemplo, definir el régimen remunerativo, la jornada laboral, por ejemplo, si es una actividad insalubre, ¿sí?, o si hay una jornada nocturna en determinadas actividades, si se requieren más descansos, ¿sí? El régimen de licencias, esto que yo les decía la otra vez, que hay convenios que establecen más tiempo por familiar enfermo, o que establecen más tiempo por examen, o que establecen más personas, más tiempo de duelo, o que posibilitan el duelo no solo con familiares directos hacia arriba o hacia abajo, sino también otros familiares. Entonces, bueno, y cuestiones, esto que yo les decía, seguridad e higiene en el trabajo. ¿Qué cosas van a exigir? Por ejemplo, la UOCRA, que dice que tiene que tener un arnés, que tiene que tener, no sé, algo para la cintura, que tiene que tener casco, que tiene que tener botines con punta de acero, etcétera, etcétera. Insisto, no todos tenemos las mismas necesidades. Entonces va a venir a plantear esto fundamentalmente, con los tintes que requiera la rama. Bueno, el ámbito de aplicación, ¿sí? Bueno, esto también, cómo se hace carrera, cómo se dan los ascensos, ¿sí? Bueno, el tipo de accidentes de trabajo que pueden existir, el tipo de enfermedades profesionales, esto que hablábamos el otro día, ¿sí? El docente por ahí tiene, yo hablo desde mi lugar, más problemas con el tema de la voz, más problemas con el tema de la vista, más problemas con el tema de la cintura, ¿sí? No en este tiempo en particular, porque ahora en pandemia estamos todos sentados, pero el tema de la voz es algo que yo hace poco que doy clases y a mí me pasa que termino de dar una clase y quedo un poco difónica. Imagínense con los años esto cómo repercute. Lo mismo que alguien que está expuesto a muchas horas al frente de una computadora, ustedes, ¿sí? O
los de sistemas, los chicos de sistema. Bueno, los ingenieros industriales también, dependiendo de en qué industria estén trabajando o qué actividades estén haciendo, van a tener, insisto, determinadas cuestiones. Bueno, aspectos gremiales, por ejemplo, cuántos delegados tiene que haber, cada cuántos empleados, los derechos que tiene ese delegado, por ejemplo, ¿sí? Cada cuánto se hacen las reuniones gremiales, dónde, ¿sí? Con cuántos asistentes se toman decisiones, y otras cuestiones más que se definen en los convenios colectivos. Bueno, ¿qué es la escala salarial? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se logra? ¿Quiénes intervienen? Acá tenía un dibujito yo, que yo ya no lo tengo. No sé por qué, sé que lo borré. Bien, en realidad lo que estoy buscando con esto es decirles quiénes intervienen, cómo se define la escala salarial. Bueno, básicamente se va a juntar el gremio, ¿sí? Con la patronal y con el Estado. Entonces, ahí es donde empiezan las negociaciones para ver cuál es, digamos, el porcentual o el monto más justo para todos los intervinientes. Entonces, el Estado va a ser de alguna manera el mediador, ¿sí? Entre estas dos partes, la patronal, que obviamente va a querer pagar menos, y el trabajador, que naturalmente va a querer ganar un poquitito más. Entonces, el gremio viene a representar a estos trabajadores. Luego de estas negociaciones de paritarias, que se conocen como paritarias, es como donde se define, por ejemplo, de cuánto van a ser los aumentos, de qué manera se van a aplicar, a quiénes van a alcanzar. Se define si van a haber bonos, por ejemplo, qué cosas van a ser remunerativas, qué cosas no. Entonces, esta escala salarial en primera instancia se acuerda con el gremio y la patronal en la primera vez y después estos acuerdos se repiten cada vez que es necesario actualizar esta escala salarial. Esto que venimos cobrando y que nosotros en nuestro país lamentablemente tenemos tenemos que modificar prácticamente cada 6 meses. Así que bueno, esa es la idea de esta meeting entre estos tres actores, ¿sí? A fin de definir cuánto va a cobrar el trabajador representado. Esto es más o menos, ¿sí? Que lo que les quería contar en cuanto a convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Fue muy rápido? ¿Fue muy lento? Están muy callados, ¿se durmieron? No, profe, No. es bastante directo, bastante claro. Bueno. Genial. Porque hoy esto es lo que les quería contar hoy y la clase que viene vamos a tener tengo la cámara apagada. Vamos a tener un invitado, si todo sale bien, donde vamos a ver principios y la idea es que él les cuente acerca de casos, litigios, ¿sí? Algunas experiencias en cuanto a litigios donde la empresa tuvo resultados positivos y donde la empresa tuvo resultados negativos en estas presentaciones judiciales. También, como les decía, les va a contar un poquito acerca de los principios, que me parece súper interesante, porque ustedes van a entender un poquito a qué se apunta en cuanto a los derechos laborales, ¿sí?
Y esto que a veces nos olvidamos, pero que tenemos como una pequeña batalla ganada, ¿sí? A pesar de tantas injusticias que hay, ¿sí? Hay países donde estas cuestiones no se dan de esta manera. Así que, bueno, es una clase, a mi parecer, interesante, porque no la doy yo, además. Entonces van a escuchar a alguien diferente. Así que, bueno, esto es más o menos lo que quería hablar con ustedes hoy. Profesora, Sí. con respecto a lo que explicó recién de convenio colectivo de trabajo, la idea es elegir un convenio y sacar más o menos la información esa que está dentro de la filmina y armar un informe y una presentación, o solo la presentación. No, hay un trabajo práctico. ¿Hay un trabajo? Sí. Donde ustedes tienen detallado qué cosas tienen que hacer. Ok. ¿Y eso sería después la presentación, no? Después de que ustedes presentan el trabajo, sí, tienen que hacer la presentación. Ok, gracias. La presentación es defender contar a sus compañeros, sí, qué cosas encontraron en ese convenio y que les parecieron interesantes de rescatar. Básicamente va por el lado por la explicación que yo di ahora en la filmina. O sea, puse el foco en las cosas que ustedes van a tener que trabajar y que además me parece interesante que identifiquen en el convenio colectivo. Profe, Sí. el foco, digamos, de la presentación es informar en base al convenio colectivo que nosotros elegimos y el trabajo. O sea que el PowerPoint va a tener información a lo que nosotros fuimos investigando sobre el convenio que elegimos y más de eso no. Sí, claro. La presentación es, me cuentan cómo hicieron ese trabajo, ¿sí? ¿Qué cosas encontraron? ¿Qué les parece interesante de rescatar? ¿Qué les pareció redundante, por ejemplo? ¿O qué les pareció que estaba mal? Por ejemplo, ya les digo, el año pasado presentaron un convenio colectivo que ahora no me acuerdo exactamente, pero eran trabajadores que estaban en alta mar, ¿sí? Y un ejemplo, lo que rescataron ellos es que tenían derecho a hacer una llamada, ¿sí? De media hora por viaje. Pero bueno, uno dice, oh, ¿cómo puede ser? Pero básicamente porque cuando estaban en alta mar tienen que usar otra tecnología que tiene otro costo y que además que no es posible hacerla de otra manera. Entonces, por eso era, entre otras cosas, que no podían tener una llamada de más tiempo. Pero bueno, me pareció interesante, me lo acuerdo porque lo contaron puntualmente. Claro, igual que los de la fragata, que cada vez que pisan un puerto pueden comunicarse con la familia. Claro, bueno, no me acuerdo ahora si era exacto, seguramente están contemplados dentro de ese convenio, pero estas eran las llamadas que hacían en alta mar. Entonces, bueno, uno lo primero que dice, nada más que media hora, y bueno, y ellos explicaron por qué era media hora, pero que de todas maneras tenían derecho a eso. Entonces, un ejemplo de qué cosas pueden encontrar dentro del convenio colectivo, depende de si me dicen el de comercio, me gustó hacer el de comercio porque trabajo en comercio, bueno, está bien. Pero bueno, dependiendo del tipo de actividad, probablemente van a encontrar más variantes o no. Eso véanlo ustedes. Como sea, va a ser un trabajo enriquecedor para ustedes definitivamente, porque los introduce en un ámbito donde un convenio colectivo no es algo que van a ver siempre, pero que les sirve tomar contacto con eso para ver, además, cómo pueden buscar sus derechos, ¿sí? o identificarse con algún gremio para buscar ese respaldo, ¿no? En el caso de sus profesiones, que sé que los de informática vienen como medio lentos con eso, pero que vienen. Así que bueno, esa es la idea, es contar, ¿sí? Qué hicieron, obviamente que muestren que trabajaron en equipo y que pudieron llevar adelante el trabajo. Ni más ni menos. ¿Sí? Genial, profe. Bueno, gente, si no hay dudas,
por hoy vamos a ir terminando. Yo tengo bastante para corregir de ustedes. Así que voy a aprovechar este tiempo para corregir. Igual ustedes tienen tarea para hacer, que insisto, ya pueden ir arrancando con el tema del convenio colectivo tranquilamente. Si bien pusimos fecha, creo que el 16, ¿puede ser? No. Creo que pusimos fecha para entregar el trabajo individual. Recuerden que les dije no esperen hasta el último momento para entregarlo. El 19, profe, 19 puede ser. el individual Sí, es el sábado que viene, el integrador, si no me equivoco. Bien, genial. El 12, ¿no era? Claro, bueno, ahí. A ver. Sí, yo creo que es la semana que Sí, viene. sí, sábado. Sí, el 12. El 12. El viernes ya es un día antes. ¿Cómo? Entregándolo el viernes 11 ya es un día antes que la entrega final. Sí, totalmente. Es que la idea es que ustedes estén cómodos. O sea, las fechas es para organizarnos. Sí, yo con ustedes, por suerte, puedo acordar, y si ustedes me dicen, Sandra, cambia una fecha, la puedo cambiar. La idea es que ustedes tengan un orden y que no lleguen apretados al final. O sea, también si cumplen las fechas van a estar más cómodos. Obviamente si me dicen, mira, se me complicó todo, se enfermó mi mamá, se enfermó mi papá, se me rompió, no sé. Y no pueden llegar a una fecha, podemos cambiarlas. Pero las fechas son para que ustedes tengan, insisto, un orden y no se les apriete todo. ¿Sí? Así que bueno, si terminan antes, mejor. Profe, ¿puedo proponer de poner, porque todavía no fijo la fecha en la entrega, ¿viste? En el Moodle. Para que esté el lunes, o sea, para no llegar ajustados al sábado y de usar la semana, porque entre que cursamos y eso, hay temas complejos como el 12, el 13, que es para verlo, investigarlo, ¿viste? Ver detalladamente la ley. Poner de entrega el lunes, entonces quienes tengan el fin de semana libre pueden terminar de ver eso. Al menos en mi caso. Me sumo a En eso. la semana tengo parciales todavía. Y bueno, entonces estoy terminando el TP, haciendo eso, leyendo para los parciales. Me sumo a la compañera. ¿Pero qué decís? ¿De ponerlo el 14? El lunes sería 13, sí. Para el 14 entrega, entonces El integrador, ¿no, Juli? Lo último que quede se puede terminar. El integrador, ¿no? ¿El integrador estábamos hablando? Sí, porque el trabajo práctico ya todos, el 4 ya lo entregamos. Sí, ese sí. El integrador, entonces, para ponerlo para entregar el lunes, dicen. Bueno, sí, lo ponemos el lunes. Entonces, buenísimo. El lunes 14. Bárbaro, le agradezco, profe. No hay problema. Ponemos el 14 y obviamente ustedes también. Lo digo porque hay muchos de nosotros que trabajamos de lunes a viernes, entonces en los fines de semana desde que, no sé, casi de las 8 de la mañana que nos levantamos, lo usamos hasta las 12 de la noche. Es por eso. Sí, te entiendo, no hay problema. Yo, créeme que me pasa lo mismo. El sábado también es un día intenso. Bueno, vamos a anotar acá 14. 06. Tengo que cambiar una fecha de uno de ustedes que también me pidió que la cambie. Bien. Ahí estamos. Entonces cambiamos la fecha del integrador. Yo ahora voy a chequear bien el cronograma para ver cómo llegamos con la defensa, cómo acomodar este tema de la defensa y el final integrador. Así que bueno, niños jóvenes, maravillosos, talentosos, si no hay dudas. Profe, una consulta. Sí. ¿El trabajo práctico de convenio colectivo está en el campus o está en el drive? Está en el campus. Sí, ¿El campus está allá? Yo creo que está en el campus, pero por lo menos decís que no lo encontraste, ahora me fijo. Está en la clase 15 y 16. Sí, yo creo que está. Lo que sí todavía no tiene fecha de entrega, profe. Sí, no le puse fecha de entrega porque quiero terminar, por eso les digo, vayan, yo les corro la fecha, no tengo problema, pero vayan mirando. Acá está el de convenio
colectivo, sí. Sí, hay que Yo modificar. veo la entrega, pero no está el trabajo. No están las consignas, profe, en la actividad. Dice el día que Ah, se te... sí, tenés razón, sí. Ahora la subo. Ahora la subo. Acá tiene que estar entonces. Bueno, la busco y la subo, pero tiene que estar por acá. Está. Es esta que está acá. Sí está en el Drive. No sé por qué no la subí. Raro. Ah, sí. Acá está. Sí, sí, lo tengo en el Drive. Lo voy a seguir dejando en el Drive. A ver. Sí, es este. Sí, está en el Drive. Efectivamente. Déjenme ver si lo subo, pero no quiero. Porque... Ahí se llama copia 2 parcial, el ejercicio ese es. dice, segundo parcial, convenio colectivo de trabajo. Es. En el Drive, sí. Segundo parcial, convenio colectivo de trabajo, y ahí lo encuentran. ¿Sí? Sí, no lo voy a subir. Lo voy a dejar acá. Lo van a encontrar en el Drive. No lo voy a subir, lo encuentran en el Drive. ¿Estamos? Ok. Para los que no lo ven, no está en biografía, está en actividades. Sí, están recursos humanos, vienen actividades. Sí. Sí, donde tienen varias actividades. Sí. Están la mayoría de las que están en el campus, están acá. Y tienen el segundo parcial, ¿sí? El convenio colectivo de trabajo. Yo se los estoy señalando como si estuviera compartiendo, pero no estoy compartiendo. Profe, ese segundo parcial sería entonces el que usamos para hacer la presentación, ¿no? O sea. Exacto. Okay. Van a hacer una presentación sobre el de convenios colectivos de trabajo. Sí. ¿Estamos? Muy bien. Genial, profe. Sí. Bueno. Perfecto, Bueno. profe. Perfecto. Nos vemos entonces el sábado que viene si todo sale bien. ¿Sí? Chao. A las 9, profe. Buen fin de semana. A las 9 nos vemos. Hasta luego. No, 8:30 como siempre. 8:30. Buenísimo. 8:30 si Dios quiere. Buen fin de semana. Igualmente, profe. Buen fin de profe. Chaucito. Buen fin de profe. Gracias. Chao Buen a fin todos. de, gracias. Que estén bien.